El 5 de abril de 1992, los tanques en las calles de Lima cambiaron el destino del Perú para siempre. La versión oficial que hemos escuchado por décadas es que el autogolpe fue una medida desesperada y necesaria ante un Congreso que bloqueaba la pacificación y el rescate económico de un país en escombros. Aquella noche, el 80% de los peruanos, agotados por la crisis, aplaudieron la decisión de Alberto Fujimori. Sin embargo, existe otra versión que sugiere que el 5 de abril no fue una reacción al obstruccionismo parlamentario, sino la ejecución milimétrica de un plan gestado 3 años antes en el poder militar. Se trata del Plan de Reconstrucción Nacional, un documento de ingeniería política que planteaba refundar el Estado mediante un régimen de hierro mucho antes que Fujimori apareciera en el escenario electoral. En este documental analizaremos los hechos de la década de los 90, contrastando ambas versiones para intentar responder una pregunta clave. ¿Fue el autogolpe un acto de emergencia o la convergencia de un proyecto de poder más amplio? Rompieron las puertas de este supermercado estatal. Nos hemos visto en la necesidad de hacer este saqueo. Reconocemos que hemos hecho mal, pero el pueblo necesita. Hoy día sabemos que todo ha amanecido con nuevo precio. A finales de la década de los 80, el Perú era un país en estado de disolución. Desde 1987, la hiperinflación del gobierno aprista había destruido el tejido social, mientras el desborde de la guerra contra Sendero Luminoso convertía las calles de Lima en un escenario de apagones y cochebombas. En lo que va del año han muerto 199 personas, producto de las acciones rebeldes y contrainsurgentes. En los cuarteles, la lectura era una sola: la democracia liberal había fracasado. Para la cúpula militar, el país se desangraba por la incapacidad de una clase política a la que ya no estaban dispuestos a obedecer. Bajo este clima de colapso, los altos mandos militares se reunieron para trazar una hoja de ruta que rescatara al país de lo que consideraban una destrucción inminente. El diagnóstico era severo. El APRA, liderado por Alan García y su ministro Agustín Mantilla, habían pulverizado la economía y comprometido la seguridad nacional. Es en este sótano ideológico donde nace el Plan de Reconstrucción Nacional, que años más tarde sería bautizado por la prensa como el Plan Verde, un proyecto de ingeniería social y política diseñado para refundar el Estado bajo un régimen militar y civil de hierro. Este documento, que empezó a ver la luz en 1989 gracias a un informante que filtró fragmentos clave a la revista Oiga, planteaba una pregunta inquietante. ¿Quiénes eran los arquitectos de este diseño? Los hilos eran movidos por los generales de más alto rango de la era García: Alejandro Antúnez de Mayolo y Jorge Segarra. Sin embargo, en el centro de esta red operaba una figura que se volvería omnipresente. El general Edwin Díaz Ceballos, entonces jefe del servicio de inteligencia, tenía como asesor a un abogado expulsado del ejército con un talento oscuro para la conspiración: Vladimiro Montesinos Torres. El cronograma del plan para un gobierno de reconstrucción nacional era preciso. Debía ejecutarse el 28 de julio de 1990, coincidiendo con la toma de mando del nuevo presidente. El escenario electoral, sin embargo, arrojó un resultado que nadie en los cuarteles había previsto. Alberto Fujimori, un outsider que venía de la academia, arrasó en las elecciones tras un debate televisivo donde destruyó al candidato del Fredemo, Mario Vargas Llosa. Compatriotas, ustedes están escuchando con insistencia que el Fredemo no tiene un programa de shock. Entonces yo les digo que su programa es gradualista. Fujimori no ganó solo por carisma, ganó porque ya contaba con información privilegiada de inteligencia, proporcionada por Montesinos, quien ya trabajaba para él en las sombras. La conexión entre el ingeniero y el doc no fue ideológica, sino de conveniencia judicial. Montesinos llegó al entorno de Fujimori por una recomendación clave. Era el único capaz de archivar una denuncia por evasión de impuestos que amenazaba con hundir la candidatura del Chino, una investigación armada por un joven y agresivo senador llamado Fernando Olivera. Al salvar a Fujimori de la cárcel, Montesinos no solo compró su gratitud, sino que se convirtió en el puente necesario para conectar al nuevo presidente con el poder real que estaba en los cuarteles. Aquí es donde la historia oficial se bifurca y da paso a una sospecha que 3 décadas después sigue sin respuesta definitiva. ¿Cómo es que un candidato que basó su campaña en el respeto a las instituciones terminó paso a paso ejecutando los planes trazados en el Plan de Reconstrucción Nacional escrito por los militares? Sin embargo, en los pasadizos del poder se susurra una versión mucho más sombría sobre el origen de este pacto.
Se dice que la lealtad de Fujimori no se compró con favores judiciales, sino con el silencio. Según esta tesis, Vladimiro Montesinos poseía un documento explosivo que cuestionaba la nacionalidad del ingeniero, sugiriendo un origen japonés que lo inhabilitaba legalmente para la presidencia. El plan original del DOC habría sido entregarle esta información a Mario Vargas Llosa para hundir la candidatura de Fujimori, pero el destino o la soberbia del equipo del Fredemo hizo que el escritor nunca atendiera a aquel oscuro emisario. Se dice que tras resolver los problemas legales y tributarios que amenazaron con descarrilar su candidatura en 1990, Vladimiro Montesinos compró el acceso absoluto al círculo de hierro del nuevo presidente. Aquel favor inicial fue el salvoconducto que permitió a un abogado expulsado del ejército convertirse casi de la noche a la mañana en el asesor principal de seguridad y defensa de la nación. Montesinos no tardó en demostrar su valor, entregó a Fujimori un flujo constante de información privilegiada sobre opositores y movimientos internos de las Fuerzas Armadas, convenciendo al mandatario que en un país al borde del abismo, él era el único que podría dominar el aparato estatal. Apenas asumido el cargo el 28 de julio de 1990, comenzó una de las maniobras más audaces de la historia militar peruana. Montesinos persuadió a Fujimori de la necesidad de purgar los mandos mediante una mezcla quirúrgica de necesidad política, espionaje estratégico y sobre todo la explotación sistemática de la seguridad del nuevo presidente. El argumento era que los mandos vigentes vinculados a Belaúnde y García eran catalogados como apristas, potenciales conspiradores de un golpe de estado. Para un outsider como Fujimori, sin base política ni militares propios, esta narrativa de miedo fue la llave que abrió la puerta a las remociones masivas. La herramienta principal de esta purga fue la fabricación de expedientes. Como abogado y exmilitar con accesos a los sótanos del Servicio de Inteligencia Nacional, Montesinos conocía las debilidades del sistema. Utilizó la inteligencia estatal para orquestar denuncias por corrupción y narcotráfico contra generales que mostraban resistencia, forzando sus pases a retiro mediante el desprestigio. La primera pieza en caer fue el almirante Alfonso Panizo, comandante general de la Marina y presidente del Comando Conjunto. Panizo, un oficial de impecable trayectoria institucionalista, cumplió con su deber de advertir a Alberto Fujimori sobre el turbio pasado de Montesinos y sus vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, en una decisión que marcaría el rumbo de la década, Fujimori prefirió el consejo del asesor y Panizo fue removido de inmediato. El siguiente objetivo fue el general de división Juan Fernández Dávila. Fernández era el heredero natural de la comandancia general del ejército por línea de sucesión. No obstante, Montesinos lo consideraba un hombre no manipulable. Mediante denuncias orquestadas desde el CIN, su ascenso fue bloqueado y su carrera truncada, dejando el camino libre para que la jerarquía militar perdiera su primera batalla contra la interferencia política. Por otro lado, figuras como el general Víctor Malca Villanueva eran encumbradas. Su posterior nombramiento como ministro de Defensa consolidó la mutación definitiva de la institución hacia el fujimontesinismo. Finalmente, Montesinos impuso la estocada final al sistema de méritos. Convenció al presidente de que los ascensos debían basarse en la fidelidad al régimen y no a la antigüedad. Esto permitió que oficiales de promociones menores saltaran posiciones de mando, quebrando la jerarquía tradicional y asegurando una cúpula subordinada. Así se gestó el ascenso del general Nicolás de Bari Hermosa Ríos, quien en 1991 asume la comandancia general del ejército. Hermosa Ríos no era solo un jefe militar, era el aliado estratégico que el Plan Verde necesitaba asegurar para que cuando llegara el momento de sacar los tanques a la calle, nadie en los cuarteles se atreviera a decir que no. Marca el 90, el símbolo del cambio. La campaña de 1990 fue un ejercicio de seducción basado en el miedo. Alberto Fujimori se presentó ante un Perú agonizante como el protector de los más humildes, grabando una promesa de hierro en el inconsciente colectivo, mientras tildaba de inhumanas las propuestas de Mario Vargas Llosa. Su equipo económico, liderado inicialmente por Santiago Roca Tabella, proyectaba una transición gradual. Sin embargo, tras cruzar el umbral de Palacio de Gobierno, el escenario cambió. Bajo la tutela de Vladimiro Montesinos, el equipo de Roca fue desplazado por la visión de Hernando de Soto y Carlos Boloña. El Perú que Fujimori recibió el 28 de julio era un cadáver económico. La herencia de Alan García fue una hiperinflación acumulada de más de 7.600%, una cifra que convertía los billetes en papel sin valor en cuestión de horas. A esto se sumaba un aislamiento total. El Fondo Monetario Internacional había declarado al país como inelegible debido al impago de la deuda externa.
Con las arcas vacías, sin crédito internacional y con el terrorismo de Sendero Luminoso golpeando las bases del Estado, el gobierno de Fujimori entendió que la única forma de sobrevivir era ejecutar el programa de sus adversarios. De leche evaporada que hoy costaba en la calle 120.000 intis, costará a partir de mañana 330.000 intis. El kilo de azúcar blanca, que solo se conseguía a 150.000 intis, costará a partir de mañana 300.000 intis. El pan francés, que esta tarde costaba 9.000 intis, costará a partir de mañana 25.000 intis. Que Dios nos ayude. Es así como el 8 de agosto de 1990 el país se detuvo frente al televisor. El ministro de Economía, Juan Carlos Hurtado Miller, fue el encargado de anunciar el fin de una era. En un mensaje que duró apenas unos minutos, se eliminaron subsidios que sostenían artificialmente la vida de millones. Los precios se sinceraron de golpe. La gasolina subió 30 veces su valor en una noche y productos básicos como el pan y la leche se volvieron inalcanzables. Al amanecer del 9 de agosto, el Perú era un lugar irreconocible. Los ahorros de los intis se habían evaporado y los comercios permanecían cerrados por el temor de los saqueos que empezaban a brotar en las periferias. La policía tiene que intervenir enérgicamente. ¿Por qué no va a hacer abrir? Hay lechos, hay depósitos grandes que están ahí depositados de todo hay. ¿Por qué no va? Debe ir. Nosotros lo único que pedimos es que vaya a hacer abrir los mercados para comprar aunque sea un cuartito, lo que sea, para cocinar. Hoy día, ¿qué vamos a darle de comer a nuestros hijos? Las familias hacían colas interminables para conseguir lo mínimo, mientras la clase media se hundía en la pobreza de forma súbita. Fue en este vacío donde surgieron las redes de solidaridad, como los comedores populares, que se convirtieron en la última trinchera contra el hambre masivo. El costo social fue brutal, pero el objetivo técnico se estaba cumpliendo. El país estaba siendo reseteado a la fuerza. Este drástico programa de estabilización no fue solo una medida económica, fue el inicio de una transformación estructural profunda. Poco después se daría paso a la apertura comercial, las privatizaciones de empresas estatales y el nacimiento de una nueva moneda, el nuevo sol. El shock logró detener la hiperinflación y permitió que el Perú regresara al sistema financiero mundial, pero lo hizo quebrando el contrato social. Aquel 8 de agosto, Fujimori no solo cambió el modelo económico, demostró que su gobierno estaba dispuesto a sacrificar cualquier promesa con tal de consolidar el poder. Tras el estallido del shock, el INTI, aquella moneda que nació con la esperanza de estabilizar el país a mediados de los 80, ya no era más que un cadáver de papel. La hiperinflación lo había despojado de toda dignidad, obligando a los peruanos a cargar fajos inútiles para comprar apenas lo básico. Ante este escenario, el régimen decidió ejecutar una medida de higiene financiera definitiva, mediante la Ley 25295, publicada el 3 de enero de 1991, se decretó el nacimiento del nuevo sol. La conversión fue un reflejo brutal de la magnitud del desastre. De un plumazo, 1 millón de INTI pasaron a valer tan solo un nuevo sol. Los 2 primeros años del gobierno de Alberto Fujimori suelen recordarse como un periodo de parálisis, pero la realidad oculta en las actas del Congreso cuenta una historia distinta. Fue una época de armonía frágil, casi artificial. A pesar de haber llegado a Palacio con una minoría parlamentaria que lo obligaba a las negociaciones constantes, Fujimori logró sacar adelante el núcleo de su programa inicial. No lo hizo mediante el consenso, sino a través de acuerdos puntuales que le permitieron gobernar con una comunidad que hoy parece inexplicable. La democracia peruana vivía sus últimos momentos de calma antes que el guión del Plan Verde decidiera romper el tablero. El motor de esta gestión fue la delegación de facultades. Mediante la Ley 25327, un Congreso que hoy llamaríamos obstruccionista le entregó al Ejecutivo el poder de legislar por 150 días en materias críticas como la economía y la pacificación nacional. Era un cheque en blanco envuelto en urgencia. Sorprendentemente, el apoyo más sólido no vino de sus propias filas, sino del Fredemo. Los partidos de derecha que habían respaldado a Vargas Llosa se convirtieron en los aliados tácticos del régimen, votando a favor de las reformas liberales y del Fujishock, porque irónicamente el ingeniero estaba ejecutando la visión económica que ellos mismos habían defendido en campaña. Las cifras de este periodo son contundentes. En solo su primer año, el gobierno emitió cerca de 126 decretos legislativos. Fue una avalancha normativa que permitió iniciar la liberación de los mercados y poner en marcha la maquinaria de las privatizaciones. La tensión, sin embargo, no nació de las reformas económicas, sino de una disputa mucho más profunda por el control absoluto del poder y el manejo de la estrategia antisubversiva. El conflicto estalló cuando el legislativo intentó ejercer su facultad de control, revisando y derogando algunos de los decretos emitidos por el Ejecutivo, bajo el argumento de que Fujimori estaba excediendo peligrosamente sus atribuciones.
Para el presidente y su asesor, este acto de equilibrio democrático fue presentado ante las cámaras como un sabotaje sistemático a la reconstrucción del país. El punto de no retorno llegó cuando el Congreso puso bajo la lupa las investigaciones sobre la matanza de Barrios Altos en 1991, donde un comando de aniquilamiento del ejército ejecutó a civiles. Esto encendió las alarmas en el entorno militar y en la oficina de Vladimiro Montesinos. La fiscalización de los derechos humanos no era vista como una búsqueda de justicia, sino como una amenaza directa a la impunidad necesaria para ejecutar la guerra sucia, contemplada en el Plan Verde. El Congreso, al intentar investigar en contra del régimen, se convirtió automáticamente en un objetivo a destruir. Al mismo tiempo, la sombra de la sospecha alcanzó el entorno más íntimo de Alberto Fujimori. El Parlamento abrió comisiones investigadoras para seguir el rastro de denuncias de corrupción que involucraban a los parientes del presidente, destacando el escandaloso caso de la ropa donada desde Japón. La esposa de Santiago Fujimori, la señora Clorinda Evisuri de Fujimori, que también es señora Fujimori, llevando estropajos a Talara, porque reciben donaciones de Japón de ropa en la esposa de Santiago Fujimori y se cogen lo mejor para ellas y reparten estropajos y utilizan mi nombre, y eso sí me indigna. En lo que se refiere a las ropas, han estado canalizándose, repito, hasta donde yo conozca, en la forma adecuada. Esta vigilancia fue el combustible que Fujimori necesitaba para alimentar su narrativa de confrontación. En cada discurso, el mandatario repetía un mensaje que calaba hondo en una sociedad agotada. El Congreso no era una institución de control, sino una cueva de corruptos y defensores de terroristas que solo buscaban trabar su gestión. Fujimori utilizó las investigaciones en su contra para victimizarse ante la opinión pública, logrando que el ciudadano de a pie viera en el Parlamento el origen de todos sus males. La narrativa era simple y letal. Si no había seguridad o si la economía no mejoraba más rápido, era porque los políticos de siempre se lo impedían. Para inicios de 1992, la imagen del legislativo estaba tan desgastada que hasta parte del país ya no lo veía como un pilar de libertad, sino como un obstáculo inservible para el progreso. Lo que pocos comprendieron en aquel momento fue que el Congreso había facilitado el cambio del modelo económico más agresivo de nuestra historia. El verdadero pecado del legislativo fue intentar fiscalizar los crímenes y la corrupción que el fujimorismo necesitaba ocultar para consolidar su plan de control total. El plan de desprestigio dio como resultado una desaprobación cercana al 80% en contra del Parlamento. El domingo 5 de abril de 1992 transcurrió como cualquier otro día de descanso para millones de peruanos. En el centro de Lima, el Palacio Legislativo lucía una calma engañosa, ocupado apenas por el personal de mantenimiento que realizaban labores de limpieza. Sin embargo, a las 8:30 de la noche, la paz se quebró en los cuarteles. Bajo las órdenes directas del general Hermosa Ríos, las unidades blindadas de la División de Fuerzas Especiales y de la Región Militar del Centro encendieron sus motores. El aire en la capital comenzó a espesarse mientras los tanques T-55, monstruos de hierro de fabricación soviética, abandonaban sus bases para avanzar por las avenidas principales hacia los objetivos que habían sido marcados con meses de antelación. A las 10 de la noche, el país sintió el primer golpe seco. La programación habitual de la televisión fue interrumpida bruscamente por la señal oficial. Alberto Fujimori apareció en la pantalla con un semblante rígido para pronunciar las palabras que cambiarían nuestra historia: la disolución temporal del Congreso y la reorganización total de las instituciones que sostenían el equilibrio democrático. Como presidente de la República, he constatado directamente todas estas anomalías y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción para procurar acelerar el proceso de esta reconstrucción nacional, por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Segundo, reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público para una honesta y eficiente administración de justicia. Tercero,
reestructurar la Contraloría General de la República, con el objeto de lograr... Mientras el presidente desmantelaba por decreto el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura y el Ministerio Público, el estruendo de las orugas de los tanques confirmaban en las calles lo que se decía en la televisión. Los tanques T-55 se posicionaron con una precisión quirúrgica frente a Palacio de Justicia y los locales de los partidos tradicionales como el APRA y Acción Popular, convirtiendo la ciudad en un escenario de guerra sin disparar un solo tiro. Para cuando el discurso presidencial terminaba, la ocupación militar de Lima era absoluta. Aquellos ciudadanos que intentaban buscar respuestas en las noticias se encontraban con una pantalla intervenida por el régimen y las calles bloqueadas por hombres de uniforme que guardaban un silencio absoluto. La capital se había convertido en una trampa de concreto donde la Constitución ya no tenía valor. Al pasar la medianoche, lo que comenzó como un despliegue de las fuerzas se transformó en una cacería política. La madrugada fue el escenario de arrestos domiciliarios que descabezaron a la oposición. Figuras como Felipe Osterling, presidente del Senado, y Roberto Ramírez del Villar, presidente de la Cámara de Diputados, vieron cómo sus viviendas eran rodeadas por soldados que los convertían en prisioneros en su propio país. La bota militar no solo alcanzó a los políticos, comandos del ejército irrumpieron en las plantas de transmisión de diarios emblemáticos como La República y El Comercio, mientras las estaciones de radio y canales de televisión eran rodeadas para imponer censura inmediata. El objetivo era claro, que al día siguiente el país solo escuchara la versión oficial. El periodista de investigación Gustavo Gorriti fue sacado de su vivienda en medio de la noche, una señal inequívoca de que el régimen no toleraría testigos incómodos. Para las 12:30 el bloqueo del Congreso era total. Los tanques impedían el paso de cualquier legislador, sellando con acero el lugar donde residía la soberanía popular. En medio de esa oscuridad, la dignidad ofreció sus últimos destellos. Algunos parlamentarios, desafiando la prohibición, se enfrentaron verbalmente a las tropas en un intento desesperado por ingresar al Palacio Legislativo. Frente a los cañones de los tanques, solo tenían su palabra y la ley, dos armas que esa noche resultaron insuficientes ante el avance de una maquinaria que ya no respondía a la Constitución. ¿Cómo se llama usted, señor? Señor. Yo soy acá. Tenga usted la amabilidad. Soy miembro de la democracia. Soy parlamentario y voy a defender la democracia. Tenga usted la amabilidad. Defiéndala por acá, no pongo. Voy a mi casa, señor. Hola, por favor, visita. La casa de la ley, la casa de la democracia. Señor, pare de la patria, pare de la patria, por favor. Pare de la patria, pare de la patria. No van a impedir que yo entre. No van a impedir que entre. Por favor. Tenga la valía, señores. Tenga la valía, tenga la valía. Ya, señores. Estamos. ¿Está bien? Por favor, tenga la valía. Tenga la valía, por favor. Pero acá estamos, ¿qué estamos haciendo? Ya, retrase la prensa, retrase. Y mientras los tanques sellaban el destino del Congreso, un comando de élite del ejército se dirigía a un objetivo con nombre propio, Alan García Pérez. Para el fujimorismo, el líder del APRA no era solo un opositor, era el símbolo de todo lo que el Plan Verde pretendía extirpar. La noche del 5 de abril, las unidades asaltaron su vivienda en Chacarilla del Estanque, con órdenes precisas de captura. Sin embargo, el guión de la dictadura falló por unos minutos. Alertado por Jorge del Castillo sobre el avance de las tropas, García logró lo impensable. Mientras los militares derribaban sus puertas, el expresidente saltaba por los techos de las casas vecinas. Durante casi 2 meses, oculto en escondites improvisados, García burló la vigilancia del servicio de inteligencia. Desde la clandestinidad enviaba mensajes grabados que circulaban como fuego en una democracia silenciada. Me dirijo a los compañeros del partido y a la ciudadanía democrática en general para decirles que son falsas las versiones según las cuales yo estoy detenido en un cuartel de la Marina o en una instalación del Ejército. Afortunadamente, el domingo a las 10 de la noche, cuando llegaron las tropas que buscaban detenerme y asaltaron mi casa, yo no me encontraba allí. Sin embargo, cometieron tropelías contra mi domicilio, mis hijos y más adelante contra mi esposa. El 31 de mayo del 92, la tensión llegó a su límite. En una maniobra de distracción que dejó en ridículo a la vigilancia del régimen, Alan García logró burlar los anillos de seguridad e ingresar a la residencia del embajador de Colombia en Lima. Al solicitar asilo político, transformó su persecución personal en una crisis diplomática internacional. El gobierno de César Gaviria, reconociendo el riesgo inminente contra la vida del líder aprista, le concedió el beneficio, obligando al fujimorismo indignado a otorgar un salvoconducto para su salida del país.
Tras la noche de los tanques, el orden constitucional fue reemplazado por una estructura denominada el Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional. Este pomposo nombre se refería a la formalización de un mando único donde Alberto Fujimori absorbía las facultades de los tres poderes del Estado. Al amanecer del 6 de abril, la atención se trasladó a las puertas del Palacio Legislativo. Decenas de congresistas intentaron ingresar a sus oficinas para sesionar en señal de resistencia, pero fueron interceptados por un cordón militar que custodiaba el edificio. Disculpe usted, señor. Usted puede ser muy presidente de cualquier senado, no sé. Acá nosotros tenemos acá información y disposiciones del comando. Y acá nosotros respetamos a nuestro comando. El comando frente al Congreso de la República, ¿quién es el comando? Yo expreso acá más enérgica protesta de lo que está ocurriendo. Esto realmente es un atropello. Tenga la validad de retirar, señor. El uso de gases lacrimógenos y la represión física contra los parlamentarios en plena vía pública funcionó como una declaración de principios del nuevo régimen. La inmunidad parlamentaria había sido anulada por la fuerza de los hechos. Con el legislativo fuera de juego, el régimen rediseñó el sistema judicial bajo una lógica de guerra. Se promulgaron las denominadas leyes antiterroristas, un entramado jurídico que priorizó la celeridad de la sentencia sobre la verificación de las pruebas. La pieza central de este esquema fue la figura de los jueces sin rostro, magistrados que operaban desde el anonimato, protegidos por vidrios polarizados y con la voz distorsionada para evitar represalias. Bajo la tipificación de traición a la patria, el fuero militar absorbió competencias civiles, instaurando un procedimiento sumario donde la presunción de inocencia fue reemplazada por la necesidad de exhibir resultados inmediatos. Si bien mecanismos como la ley de arrepentimiento facilitaron la desarticulación de células operativas terroristas, la arquitectura del sistema era intrínsecamente defectuosa. Al eliminar los filtros básicos del debido proceso para ganar el aplauso de la opinión pública, el Estado perdió la capacidad de separar la paja del trigo. El resultado arrastró a muchos ciudadanos inocentes a prisión, condenados sin investigaciones rigurosas ni evidencias concluyentes. La intervención del sistema de justicia tras el autogolpe permitió al Estado desactivar los frentes de fiscalización que amenazaban su estabilidad. Con el control total de las fiscalías y los tribunales, se procedió al archivo sistemático de investigaciones que comprometían tanto al entorno presidencial como a la estrategia de seguridad del Estado. Expedientes emblemáticos sobre violaciones a los derechos humanos, como las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta o la desaparición del periodista Pedro Yauri, fueron derivados al fuero militar o archivados bajo el argumento de que las investigaciones ordinarias entorpecían la lucha contra terrorista. Este blindaje judicial no se limitó al ámbito militar, también alcanzó al círculo íntimo de Palacio, logrando el cierre de las comisiones que investigaban presuntas irregularidades en el manejo de las donaciones provenientes de Japón que involucraban a la familia Fujimori. De esta manera, el cierre del Congreso y la reorganización judicial no solo operaron con una medida de reforma política, sino como un dispositivo de impunidad que suprimió la capacidad del Estado para procesar actos de corrupción o excesos de las fuerzas públicas. Mientras el régimen consolidaba su estructura interna, en el plano internacional se jugaba una partida de doble vía. Documentos desclasificados de la National Security revelan que ya en octubre de 1990, la inteligencia de Estados Unidos describía a Fujimori como un mandatario bajo la influencia total de Vladimiro Montesinos. Tras el autogolpe se produjo una fractura en la respuesta de Washington, mientras el Departamento de Estado condenaba la ruptura democrática y suspendía la ayuda económica para presionar por el retorno a la legalidad. La CIA mantenía intacta su relación con Vladimiro Montesinos bajo una lógica de conveniencia estratégica. La agencia consideraba al asesor como el hombre clave para el control del narcotráfico y el terrorismo, llegando a canalizar al menos $10 millones hacia el SIN durante la década. Mientras la nueva línea de mando se ajustaba a conveniencia de Palacio de Gobierno, la oposición política se vio forzada a la marginalidad. En una sesión clandestina celebrada en el Colegio de Abogados de Lima, el Congreso disuelto intentó un último recurso legal, declarar la vacancia de la presidencia y juramentar a Máximo San Román. Sin embargo, en un escenario donde el control territorial y el respaldo de la Comandancia General de las Fuerzas Armadas y estaban decididos, el acto de San Román quedó reducido a un simbolismo sin capacidad ejecutiva. El fracaso de la vía política en el Colegio de Abogados trasladó la resistencia al ámbito militar. Al constatarse que la legitimidad de San Román carecía de mando efectivo sobre las tropas, un sector de la oficialidad comenzó a articular una respuesta operativa para forzar el retorno al orden constitucional. El 13 de noviembre de 1992, un grupo de aproximadamente 25 oficiales de alto rango, liderados por el general Jaime Salinas Sedó, intentó restablecer el orden constitucional
mediante un movimiento amparado en el derecho de la insurgencia en la Carta Magna de 1979. El plan contemplaba la captura de Fujimori, Montesinos y el general Hermosa Ríos para entregar el mando al vicepresidente Máximo San Román. Sin embargo, la operación fue delatada antes de ejecutarse, obligando a Fujimori a refugiarse temporalmente en la embajada de Japón mientras se desataba la represalia. Los oficiales sublevados, entre los que figuraban los generales José Pastor Vives, Víctor Ernesto Obando Salas, Luis Soriano Morgan y el almirante Augusto Vargas, fueron detenidos y sometidos a procesos en el fuero militar, sufriendo torturas y violaciones en las instalaciones del CIN, supervisadas directamente por Montesinos. La neutralización del contragolpe de noviembre del 92 marcó el fin de la resistencia interna, bajo la presión de organismos internacionales como la OEA, que exigían una salida democrática formal. Fujimori convocó a las elecciones para un Congreso Constituyente Democrático. Este proceso dio origen a la Constitución del 93, que consolidó el modelo económico neoliberal y fundamentalmente introdujo la reelección presidencial inmediata, un mecanismo que permitía la prolongación del mandato de Fujimori más allá de los límites originales, y con la nueva constitución en vigor y los principales frentes de oposición desarticulados se cumplían los puntos más importantes establecidos en el Plan Verde. Para 1995, el Perú que se asomaba al nuevo milenio era, al menos en la superficie, un país irreconocible. La economía, que apenas 4 años antes yacía en cuidados intensivos, mostraba una recuperación que dejó perplejos a los analistas internacionales. En 1994, el Producto Bruto Interno peruano registró un crecimiento récord del 12.5%, una de las tasas más altas del planeta. El Fujishock y la cirugía económica aplicada por la tecnocracia del régimen había logrado el milagro. La inflación, aquel monstruo que devoraba los salarios en horas, fue domada y reducida a un 10% anual. El Perú ya no era la paria de los mercados financieros, era el nuevo destino de la inversión extranjera, impulsada por una agresiva ola de privatizaciones que puso en manos privadas a gigantes como la Telefónica y las principales minas del país. A esta estabilidad en el bolsillo se sumó la pacificación en el campo. Aunque la captura de Abimael Guzmán fue el golpe definitivo en 1992, sus efectos se consolidaron en los años siguientes. En este clima de efervescencia nacional, un último conflicto terminó de blindar la figura del presidente: la guerra del Cenepa. En 1995, a pesar de las 83 bajas peruanas en la selva, el manejo político de la guerra contra el Ecuador despertó un sentimiento patriótico que Fujimori supo capitalizar a la perfección. El ingeniero ya no era solo el presidente, era el salvador, el pacificador y el estratega. Con estas credenciales, las elecciones de abril de 1995 no fueron una competencia, sino una coronación. Alberto Fujimori se impuso en primera vuelta con un aplastante 64% de los votos, dejando muy atrás al diplomático y exsecretario de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar. Mexicana Televisión. Presidente reelecto, ganador en primera vuelta, ingeniero Alberto Fujimori, cambio 90, nueva mayoría. El pueblo peruano, seducido por la estabilidad económica y la seguridad interna, le otorgó un mandato claro y absoluto, pero esta victoria traía consigo un cambio profundo en la arquitectura del Estado. Por primera vez, Fujimori tendría mayoría total en el nuevo Congreso unicameral, diseñado bajo la Constitución de 1993. Aquel triunfo electoral fue el cierre perfecto para la primera fase de la reconstrucción nacional. Sin una oposición con peso real y con las instituciones bajo su control, Alberto Fujimori iniciaba su segundo periodo con el camino libre para profundizar el modelo. El país celebraba el fin de la crisis, sin advertir que en las sombras la estructura del poder diseñada en el Plan Verde ya no tenía frenos. El 64% de los votos no solo ratificó a un presidente, le entregó un cheque en blanco a un régimen que a partir de ese momento empezaría a convertir la eficiencia del autoritarismo y la seguridad en una red de control que lo abarcaría todo. Al observar el mapa por completo, queda una pregunta que aún divide a los peruanos. ¿Fue Alberto Fujimori un líder que improvisó decisiones audaces ante un país que caía a pedazos, o terminó encarando un proyecto de poder que iba más allá de su propia figura? La historia oficial habla de un rescate necesario. Otras interpretaciones, apoyadas en documentos y testimonios discutidos, apuntan a la posible influencia de planes concebidos dentro del sector militar. La profundidad de la fosa y la complicación de los tabús es tan grande en el Perú que convendría quizás que haya un emperador y que pase por lo menos 10 años resolviendo problemas
Desde luego que ese emperador no seré yo, porque soy muy respetuoso de la Constitución. Ahora te toca a ti juzgar. ¿Crees que cada paso tomado por Fujimori fue una respuesta estratégica a la coyuntura del momento o estamos ante la evidencia de un plan que buscaba perpetuar un régimen civil-militar a cualquier costo? Cuéntanos tu postura en los comentarios. Hasta el próximo video. Chao.